Ahora vamos a conversar con el candidato asambleísta Carlos Vera Mora del Partido Social Cristiano para conversar precisamente alrededor de sus propuestas legislativas. Carlos, ¿cómo está? Buenos días, bienvenidos a Noticias Oro Mar. Le consulto, ¿es probable que la tendencia electoral en la provincia de Manabí esté polarizada? ¿Cree que exista la posibilidad que el Partido Social Cristiano, o más bien Carlos Vera Mora, pueda pellizcar un curul? Buenos días, estimado Pedro. Buenos días a su medio que me da la oportunidad de comunicarme con la ciudadanía. Buenos días, Manabí. En efecto, lo que nosotros sentimos en territorio es distinto a lo que usted manifiesta. Nosotros recibimos el cariño, el aprecio y el apoyo de la gente y además coincide con lo que hemos hecho en este periodo electoral en el que nosotros participamos en la Asamblea generando legislación y fiscalización en temas tan importantes y trascendentes como lo es la seguridad, el empleo y la equidad de género. ¿Y podemos hacer una evaluación del trabajo o del rendimiento que usted tuvo en la Asamblea Nacional para poderle pedir el voto nuevamente a los manavitas? Es fundamental lo que usted dice, Pedro. Los asambleístas lo que realizamos es labor de legislación y fiscalización. En la legislación, dentro de lo más relevante, presidí la Comisión de Tratamiento de los temas de la consulta popular resueltos por la ciudadanía en temas tan sensibles como el incremento de penas, como la adecuación del régimen penitenciario para que los delincuentes cumplan sus sentencias completamente en las cárceles y así paguen y purguen los delitos que han cometido. Recuerde usted que esta comisión fue importantísima toda vez que se sostuvo y sobre todo se defendió lo resuelto por la ciudadanía en la consulta popular. Por unanimidad aprobamos esos proyectos de ley y esas leyes hoy están luchando contra la inseguridad y están en el registro oficial. Yo presidí esa comisión. Adicionalmente, como vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, he luchado por los recursos de todos los gobiernos autónomos de todos los niveles de gobiernos del Ecuador, principalmente por los de Manabí, en donde recordemos que existieron atrasos hasta de 6 meses. Ahora, hay gobiernos autónomos que tienen atrasos desde el mes de noviembre para pagar sueldos, para pagar obra pública, para pagar proveedores. Entonces, esta crisis sistemática mediante la fiscalización no fue ajena a mis procedimientos. Y ahora también quería manifestarle que como asambleísta presenté 6 proyectos de ley que guardan relación justamente al tema de la seguridad. Quiero también recordarle a los manavitas y a usted, señor periodista, que he sido el asambleísta que en Manabí más ha luchado porque se repare, atienda y se dé atención a las vías, principalmente de la cadena Montecristi, Portoviejo, Rocafuerte, Tosagua, hasta llegar al Carmen. ¿Por qué? Porque este gobierno ha abandonado completamente el tema de las vías. En base a esa presión y a esa gestión de fiscalización se han hecho mantenimientos que no resuelven completamente el problema, pero que hoy podemos decir que mitigan un poco más. Perfecto. A propósito de la inseguridad, usted plantea penas completas y severas que se cumplan en su totalidad en centros carcelarios. ¿De qué sirve si las cárceles son centros de operaciones de las bandas criminales? Bueno, recordemos algo. La delincuencia no nace con el delito. La delincuencia nace con la desocupación. La desocupación y la falta de política de carácter estatal para efectos de poder darle a los niños una buena orientación académica. Los niños, en lugar de estar en escuelas de sicario, deben estar en escuelas, deben estar con políticas sociales y deben estar con sus padres, en eventos deportivos, con canchas y centros culturales, pero están en las calles porque sus padres no tienen empleo. Ahí es el caldo de cultivo para la delincuencia. Luego viene la delincuencia propia, que es la ejecución de delitos, en donde manavitas y ecuatorianos somos extorsionados, asesinados. Imagínese usted, el distrito Manta, Montecristi, Jaramijó, al momento ya tiene casi 50 muertos en el año 2025. Usted se imagina, señor periodista, usted si es padre de familia, cómo usted está tranquilo si sus hijos están en un centro comercial, están en un restaurante. Ya no hay paz ni seguridad ni siquiera en nuestras casas. Entonces, la tercera fase de esta situación de la inseguridad es la función judicial. Vimos hace poco escandalosas liberaciones mediante medidas alternativas de peligrosos objetivos de primer nivel, como le llama la policía, o objetivos número 1, algo así, en donde peligrosas personas que se dedican a esta situación son liberados mediante medidas alternativas. Entonces, ¿qué sucede?
La primera es la política de carácter social. La segunda, el control con los militares y los policías, que lo están haciendo bastante bien. Pero la tercera, y la más importante posiblemente, mediante que ocurra en los delitos, es la función judicial. Sin embargo, esta situación se complementa. Entonces, ¿qué sucede? También el tema de la rehabilitación social para los delincuentes que están detenidos, para los presos, también está abandonada por el gobierno. Sin embargo, nosotros lo que nos tenemos que preocupar es que las personas que son atrapadas o aprehendidas en delitos graves, con armas de fuego, con fusiles, con granadas, en delitos flagrantes, esas personas no se les puede dar medida sustitutiva. Y eso lo pidió y lo exigió la ciudadanía en la consulta popular, y la comisión que yo presidí lo hizo ley. Esa ley está promulgada. Los jueces, algunos jueces y algunos fiscales no lo cumplen. Ya, Carlos, entonces se han aprobado instrumentos o herramientas legales para combatir la inseguridad o las mafias criminales. Los policías, los militares también están combatiendo, están luchando efectivamente para neutralizar a las bandas criminales. Pero hay que hacer entonces una depuración en el sistema judicial, que también se ha venido haciendo. Mire, los casos Purga, Metástasis, etcétera, también han arrojado resultados. Pero ¿qué más hay que hacer entonces para tener una justicia limpia, depurada, con jueces y fiscales que estén apegados a la ley y que más bien defiendan los intereses de los ciudadanos y que ataquen y combatan a quienes están dedicados a hacer actos delincuenciales? Que el Estado, mediante el gobierno, se convierta en un verdadero regulador de leyes y normas y las respete. Que exista una política social inclusiva, que evidentemente exista una correlación y que se coadyuguen poderes del Estado con el propósito de brindar bienestar y seguridad a la ciudadanía. Mire usted, nosotros en la Asamblea, en este periodo corto que pasamos, existieron temas en los que nos pusimos de acuerdo para el bienestar de los ecuatorianos y manavitas. Existieron algunos otros que no. Por ejemplo, querido Pedro, nosotros apoyamos 5 o 6 proyectos de ley económicos urgentes que envió el presidente, y en todos estuvimos de acuerdo, excepto en el incremento del IVA, porque nuestra situación ideológica y principalmente nuestro principio fundamental de cumplimiento a nuestros mandantes es no incrementar el impuesto. Entonces, cuando se trata de preocuparse por Manabí y del bienestar de Manabí y del Ecuador, las fuerzas políticas y también el propio Estado, mediante sus instituciones, deberían ponerse de acuerdo con un propósito: la ciudadanía, el bienestar. Oiga, los políticos somos transitorios. Claro. Nosotros tenemos un encargo temporal de los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos que honrar ese encargo que nos dan para su bienestar y para su propósito. Pero es que esos 3 puntos porcentuales que se incrementaron del IVA están sirviendo para solventar esta guerra interna que está enfrentando el país. ¿Cómo lo cubriría si no fuera con estos 3 puntos porcentuales del IVA, Carlos Vera Mora? ¿Pero en qué estamos enfrentando, querido Pedro? 50 muertos en Manta en lo que va del 2025. ¿Le parece que hay política de seguridad por parte del gobierno? ¿No ha visto los resultados también de bandas delincuenciales que han sido neutralizadas, no en su totalidad, pero sí por lo menos proporcionalmente? ¿No ha visto también que se ha un poco neutralizado el tema en las cárceles y que los militares y los policías pasan permanentemente en las calles? ¿Eso no tiene un costo para el Estado? Yo le digo, ¿acaso que este gobierno es el que ha graduado policías o militares, o ellos ya estaban antes de que llegue el gobierno? Ya estaban. ¿Qué sucede? ¿En qué incrementado? Pero los militares no estaban en las calles. Los militares no cumplían esas funciones. Ese rol se lo ha dado recién este gobierno que preside Daniel Noboa. ¿Pero acaso que el decreto que él emana para efecto de que los militares vayan a la cárcel cuesta 3 puntos por ciento del IVA? Ellos comen toda la vida. Ellos tienen armas toda la vida. Tienen chalecos. Dígame, ¿en qué ha puesto el señor los 3 puntos del IVA respecto a la seguridad? Absolutamente en nada. Dígame, respecto al año anterior y al anterior a ese, ¿cuánto ha disminuido la violencia en el Ecuador? ¿Sabe que en el año 2024 cerramos el año más violento de la historia? Y en el año 2025, Manta, Montecristi y Portoviejo, escúcheme bien, ese circuito tiene, en lo que va de un mes, casi un mes que todavía no termina, casi 50 muertos. ¿Usted cree que en Manta hay algún lugar en donde estamos a salvo? Pero, por ejemplo, la Asamblea Nacional también ha hecho su parte. Usted está proponiendo leyes más fuertes. Se han endurecido las penas, pero tampoco hay resultados. Y es que eso es cuestión de la función judicial. Por eso le digo, tiene que coadyugarse el Estado.
¿Por qué nos ponemos de acuerdo para unas cosas y para otras no? ¿Por qué el interés particular predomina ocasionalmente sobre el poder colectivo? Si tiene que ser al revés. Pero también todos los entes estatales están contaminados. ¿Y cómo entonces hacer una depuración si varias instituciones, inclusive hasta la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tienen ese problema de contaminación? ¿Ese no es una gran debilidad para poder debilitar o mitigar o neutralizar a las bandas criminales que tienen todavía medianamente de rodilla al país? Es que es ahí donde tiene que existir primero la política del Estado para efecto de poder controlar, y en segundo lugar la capacidad de tener una posición en la cual se privilegia al ciudadano y a todo el Ecuador, más no el interés político. Tienen que ponerse de acuerdo, tiene que existir una correlación de entendimiento para bien entre los poderes del Estado. Función judicial, la función judicial está regulada por medio del Consejo de la Judicatura. Entonces, ya esos escándalos que han existido en los últimos tiempos, claro que se han hecho y se han judicializado gracias a la política que tiene la señora Fiscal General del Estado, situaciones importantes, pero cuando ya se va a la función judicial, en donde existen y se enfrentan graves escándalos que afectan y conmocionan. Pedro, usted como ciudadano, le roban un celular o lo secuestran, si usted sabe que al delincuente se lo liberan al día siguiente, ¿usted cree que va a ir a poner una denuncia? ¿Usted cree que lo va como ciudadano a enfrentar? Pongámonos un momento en los pies del ciudadano. No ha pasado y no va a pasar, mi querido Carlos. Definitivamente la gente tiene temor. En todo caso, muchísimas gracias, Carlos Vera Mora, del Partido Social Cristiano, por conversar con Noticias Oromar y por plantear y recordarle las propuestas a la ciudadanía manabita y ecuatoriana. Muy gentil. Gracias a usted, Pedro, y solamente aprovecho 30 segundos para decirle lo siguiente. Estamos permanentemente exigiéndole al presidente que cumpla con la construcción del puente Quimís, que es otra deuda en una carretera de primer orden entre Jipijapa y Montecristi, que ya tiene algunos años abandonados, y este gobierno con más de un año todavía no lo cumple. Perfecto. Muchas gracias a usted y muchas gracias a Manaví. Gracias a usted, Carlos Vera Mora. Vamos a la pausa publicitaria y regresamos.